una sombra sobre el paraíso, Friusa. Un nombre sinónimo de playas soleadas y aguas turquesas. Un refugio para turistas que buscan escapar en el abrazo de la República Dominicana. Sin embargo, bajo la superficie de este paraíso tropical, se agita una corriente de inquietud. El año es 2025 y Friusa se encuentra atrapada en una vorágine de tensión, miedo y prejuicios profundamente arraigados. En el corazón de esta tormenta se encuentra una marcha anti-haitiana planeada, encabezada por grupos nacionalistas con un historial de incitación al odio. Su retórica, cargada de xenofobia y alimentada por la desinformación, pinta a los haitianos como una amenaza, una carga para la sociedad dominicana. Esta narrativa, lamentablemente, encuentra resonancia entre algunos, profundizando aún más la división existente. Al otro lado de este abismo se encuentra una comunidad dominada por el miedo, inmigrantes haitianos y dominico-haitianos, muchos de los cuales han llamado hogar a esta tierra durante generaciones. Son comerciantes, constructores y trabajadores de servicios, sus vidas entrelazadas con el tejido de Friusa. Sin embargo, se les hace sentir como extraños. Su presencia no es bienvenida, sus contribuciones ignoradas. A medida que se acerca la fecha de la marcha, una palpable sensación de inquietud se cierne en el aire. Los colores vibrantes de Friusa parecen atenuarse, eclipsados por el espectro de la violencia potencial, un crudo recordatorio de que incluso en el paraíso, la oscuridad puede echar raíces. La marcha planeada, programada para el 30 de marzo de 2025, no es simplemente una demostración. Es una muestra de fuerza cuidadosamente orquestada, una declaración pública de intolerancia. A la cabeza se encuentran figuras como Esmerlin Santiago Matías, mejor conocido como Alofoque, un influencer de las redes sociales cuyo vasto alcance amplifica la peligrosa retórica del odio. Junto a él se encuentra la antigua Orden Dominicana, o AOD, un grupo envuelto en controversia, su ideología impregnada de un sentido distorsionado de nacionalismo que raya en el fascismo. Afirman ser patriotas, protectores de la identidad dominicana, pero sus acciones revelan una verdad más oscura. Sus palabras son armas, destinadas a incitar el miedo y la división, con la comunidad haitiana como objetivo. El mensaje de la AOD resuena con un segmento de la sociedad dominicana que lidia con dificultades económicas y ansiedades sociales. Ofrecen un chivo expiatorio, un blanco conveniente sobre el cual culpar de sus males. Los haitianos, afirman, están robando empleos, agotando los recursos y erosionando el estilo de vida dominicano. Esta narrativa, carente de matices e impregnada de prejuicios históricos, ignora las inmensas contribuciones de los haitianos a la República Dominicana. Ignora su trabajo, su cultura y su humanidad, reduciéndolos a meras estadísticas, un problema que debe resolverse, una amenaza que debe neutralizarse. El miedo, un poderoso motivador, se ha apoderado de la comunidad haitiana en Friusa. La amenaza inminente de la marcha anti-haitiana, alimentada por una retórica venenosa y el espectro de la violencia, ha obligado a muchos a tomar una decisión agonizante: quedarse y arriesgar su seguridad, o huir y abandonar sus hogares, sus medios de vida, sus vidas tal como las conocen. El éxodo ha comenzado. En voz baja, las familias discuten sus opciones, sopesando los riesgos contra la promesa incierta de seguridad en otros lugares. Algunos buscan refugio con amigos o empleadores dominicanos, confiando en la esperanza de que la decencia humana prevalezca sobre el odio. Otros, menos afortunados, empacan sus escasas pertenencias y se escabullen al amparo de la oscuridad. Sus destinos inciertos, sus corazones cargados con el peso del desplazamiento. Entre los que huyen se encuentran familias que han llamado hogar a la República Dominicana durante generaciones, sus raíces profundamente arraigadas en la tierra de esta nación. Son los hijos y nietos de quienes trabajaron en las plantaciones de azúcar, quienes construyeron carreteras y puentes, quienes contribuyeron al tejido mismo de la sociedad dominicana. Sin embargo, su historia, sus contribuciones, su propia existencia, son ignoradas ante la creciente xenofobia. El éxodo no es solo un desplazamiento físico, es un desgarro del alma de una comunidad. Es un crudo recordatorio del costo humano de la intolerancia, las profundas cicatrices dejadas por el prejuicio y el miedo. Las calles vacías, las tiendas cerradas, los susurros silenciosos del miedo. Estos son los testimonios del poder tóxico del odio, un crudo recordatorio de la fragilidad de la paz.
Sección 4. Un gobierno dividido entre la acción y la inacción. La respuesta del gobierno dominicano a la creciente tensión en Friusa ha sido un estudio de contradicciones, un delicado acto de equilibrio entre reconocer el problema y alimentar las llamas de la discordia. El presidente Abinader, si bien denuncia públicamente la violencia y el discurso de odio, ha intensificado simultáneamente las deportaciones de migrantes haitianos indocumentados, una medida criticada por algunos como un intento superficial de apaciguar los sentimientos nacionalistas. Este enfoque, una mezcla de condena y concesión, ha hecho poco para sofocar los disturbios. Los críticos argumentan que las acciones del presidente Abinader están impulsadas más por consideraciones económicas que por una preocupación genuina por la seguridad y el bienestar de todos los dominicanos, independientemente de su origen. La decisión del gobierno de autorizar la marcha anti-haitiana, a pesar de la condena generalizada de las organizaciones de derechos humanos y los grupos de la sociedad civil, ha alimentado aún más las acusaciones de complicidad. A la complejidad de la situación se suma la corrupción profundamente arraigada que afecta a ciertos sectores de las fuerzas del orden dominicanas. Los informes de brutalidad policial contra migrantes haitianos, extorsión y detenciones arbitrarias son desenfrenados, pintando un panorama sombrío de prejuicio institucionalizado. La incapacidad del gobierno para abordar estos problemas sistémicos de manera efectiva socava sus declaraciones de paz y unidad. La situación en Friusa expone un dilema fundamental que enfrenta el gobierno dominicano. ¿Cómo reconciliar la historia de sentimiento anti-haitiano de la nación con su compromiso de defender los derechos humanos para todos? El camino a seguir requiere más que gestos simbólicos. Exige un enfoque integral que aborde las causas fundamentales de la xenofobia y garantice la protección equitativa de todas las personas dentro de sus fronteras. Sección 5. Botas sobre el terreno. La presencia militar. En una medida aparentemente destinada a mantener el orden ante la creciente tensión, el gobierno dominicano ha desplegado a más de 100 soldados en Friusa. La visión de personal armado patrullando las calles, una escena que antes se reservaba para temporadas turísticas que salían mal, se ha convertido en un recordatorio constante de la fragilidad de la paz. Si bien el gobierno sostiene que la presencia militar es puramente preventiva, destinada a disuadir la violencia y mantener la calma, la realidad sobre el terreno cuenta una historia diferente. Para muchos haitianos, la visión de soldados fuertemente armados evoca recuerdos de injusticias pasadas, de una historia marcada por la opresión y la brutalidad. El pasado problemático de la República Dominicana con Haití, grabado en sangre y ensombrecido por el espectro de la masacre del Perejil de 1937, proyecta una larga sombra sobre el presente. La presencia de los militares, en lugar de infundir una sensación de seguridad, solo ha servido para aumentar el clima de miedo. Los soldados, muchos de los cuales son jóvenes e inexpertos, parecen mal equipados para manejar las complejidades de la situación. Su presencia a menudo se percibe como intimidante. Sus acciones propensas a malas interpretaciones. Lo que comienza como un intento de mantener el orden puede escalar fácilmente a una confrontación, alimentando las mismas tensiones que fueron enviados a desactivar. La militarización de Friusa plantea una pregunta crítica. ¿Se puede lograr la verdadera paz solo a través de la fuerza? Si bien la presencia de los militares puede ofrecer una ilusión temporal de control, hace poco para abordar los problemas subyacentes de xenofobia, discriminación e injusticia social que alimentan el conflicto. La verdadera paz requiere más que botas sobre el terreno. Exige un compromiso con el diálogo, la comprensión y un esfuerzo genuino para cerrar las brechas que amenazan con destrozar a Friusa. Sección 6. Un clima de miedo. Vida bajo coacción. El espectro de la marcha inminente se cierne sobre Friusa, proyectando una larga sombra sobre la vida diaria de los inmigrantes haitianos y los dominicanos de ascendencia haitiana. El miedo se ha convertido en un compañero no deseado, filtrándose en los aspectos más mundanos de su existencia. Se ha ido la risa despreocupada de los niños que juegan en las calles, reemplazada por una tensión palpable, una conciencia constante de su vulnerabilidad. Para muchos haitianos, salir de sus hogares cada día es un acto de coraje. Navegan por las calles con una mezcla de precaución y resignación, sus movimientos monitoreados, su presencia escudriñada.
La amenaza de violencia, ya sea de grupos organizados o de individuos envalentonados por el clima predominante de odio, es una realidad constante. Abundan las historias de acoso e intimidación. Los trabajadores haitianos son objeto de abuso verbal, amenazas y violencia física. Sus negocios son boicoteados, sus medios de vida amenazados. Las autoridades, en lugar de ofrecer protección, a menudo hacen la vista gorda. Su indiferencia es un testimonio del prejuicio profundamente arraigado que impregna la sociedad dominicana. El costo psicológico de vivir bajo tal coacción es inconmensurable. El miedo constante, la falta de seguridad, el conocimiento de que su presencia no es bienvenida, erosiona el espíritu, dejando a muchos sintiéndose atrapados, desesperanzados y deshumanizados. La situación en Friusa es un crudo recordatorio de que la verdadera paz no es simplemente la ausencia de violencia, sino la presencia de justicia, igualdad y la garantía de los derechos humanos fundamentales para todos.